propósito de este tema, fíjense que figura, después lo vamos a compartir con él porque tiene realmente es un lujo hablar con él. Vamos a saludar al sociólogo y autor del libro La conquista del sentido común. Miren qué tema, un tema que a mí me apasiona. Y está en línea, es el licenciado Saúl Feldman. Saúl, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atenderme. Bien, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Tutear. Bueno, tuteemos, no, sí, va a ser un gusto. Mirá, Saúl, te cuento mirá qué pie que me da un oyente que me decía, mirá qué figura interesante para todo lo que vos tenés estudiado. Me decía, Isabel Molina de José Cepaz, me dice... habla a propósito de gente que duda o gente que tiene una situación económica mala, pero que igualmente está pensando en votar a este gobierno. Y dice, es como la anorexia, se dejan morir de hambre por una cuestión mental, la realidad no importa, estamos en un momento crucial. ¿Da pie esto para tu tema, Saúl? Sí, da pie, pero yo cambiaría un poco el tono porque, como decía recién quien estaba charlando con vos, se trata efectivamente de convencer, de persuadir a la gente que uno cree que puede ser fácil de ser persuadida para que se ganen las elecciones. Entonces, yo, digamos, respetando la opinión de quien te habló, a ver, considerarlo anoréxico es considerarlo un poco enfermo, ¿no? Correcto. Y yo lo que cambiaría un poco el tono, te decía, diciendo que efectivamente uno lo que ha descubierto a partir del estudio del sentido común y de cómo ha trabajado el macrismo, todo esto, es que efectivamente, digamos, la gente tiene otros intereses, además de los intereses económicos. Cuando se decía la gente va en contra de su propio interés, lo que, circunscribiéndolo al interés económico, lo que no se tomó en cuenta es que la gente tiene otros intereses. Yo esto lo desarrollo en el libro para tener en cuenta que efectivamente, digamos, nosotros los podemos considerar personas muy equivocadas, personas que efectivamente van en contra de los intereses básicos de alimentación, de vivienda, de sus propios hijos a veces, pero en realidad tienen intereses que tienen que ver por ahí con apoyar cierto tipo de cultura que no es cercana a la cultura peronista, contra cierto modo de autoritarismo que se plasmaron en su momento en las cadenas nacionales, etcétera, etcétera. Es decir, yo preferiría, por un tema inclusive práctico de persuasión, tratar de entender cuáles son esos intereses, porque ahí me queda más claro cuáles son las barreras que tengo que levantar en esa persona para poder persuadirla, claro. Considerando que hay gente que efectivamente al votarlo a Macri se ha equivocado, de eso no hay duda, pero que yo no lo consideraría enferma porque empezamos mal. Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso yo me acuerdo que en la época cuando yo era director de Radio América, en una radio de un grupo, el Grupo 23, claramente afín a ese gobierno, yo recibía muchas críticas porque, esto no para hablar de mí, lo digo para abonar lo interesante que va a ser a seguir hablando con vos. Yo en esa época decía con los caceroleros, decía, hacen mal en esto de decir que son cipayos, vendepatria, gorila, mirá que y acuñaba esa frase, es tu amigo, tu compañero de trabajo, tu pariente, tu hermano, estás confundiendo, estás apuntándole al que es igual que vos y no mirando a tal vez a otras cuestiones que hacen más a la estructura, ¿no? Claro, entendiendo después en todo caso, si querés, Jorge, entramos un poco más a hablar del sentido común, etcétera. Yo por ahora lo tomo como si todos tuviésemos claro de qué se está hablando, pero te decía, inclusive teniendo en cuenta la campaña, se ha hablado, Cristina Kirchner ha hablado sobre el tema de la necesidad de firmar un nuevo contrato social que tenga en cuenta los proyectos personales que solo son realizables en el contexto de los proyectos colectivos. De esto todavía no se desarrolló mucho, a pesar de que ya estamos ya nada de las PASO, a 2 semanas, ¿no? De las PASO, y efectivamente de esto no se ha hablado. Ese contrato social, ¿entre quién se firma? Bueno, se firma entre gente diversa, que justamente, como todo contrato que se firma, para llevarlo a un nivel de sentido común, sea un contrato de alquiler, de compra y venta, inclusive de matrimonio,
Es un contrato de gente que es diferente, piensa diferente y fija reglas alrededor de un interés común que tienen. Bueno, hay que aceptar que hay gente que piensa diferente, que tiene un modo de sentir diferente, pero que uno considera que es parte de, y puede ser parte, por ahí no lo es ahora, pero puede ser parte de un proyecto común. Eso es lo primero que hay que tener claro. Bueno, justamente, volviendo a lo que te decía antes, hay que definir más claramente en qué consiste ese contrato social y cómo lo vamos a firmar. Algo se está diciendo, pero todavía no terminó de cerrarse. Hay mucha gente, lo sé, lo escuchás, mucha gente impaciente porque quisiera tener la organización de esta gente, del macrismo, y la disciplina que uno no puede tener porque, bueno, se ha organizado recién, digamos, la Alianza al Frente de Todos, y realmente ellos vienen trabajando, ya para entrar en temas del macrismo y su política comunicacional, en realidad vienen trabajando desde años más o menos 2005, 2006 claro. Juntos, cuando conoció Macri a Durán Barba y a Alejandro Rosichen, entre otros, después a Marcos Peña. Entonces un trabajo de 15 años de ir afinando una cosmovisión, ir generando política comunicacional, ir generando gestión con una disciplina muy importante. Entonces, bueno, eso explica su éxito, digamos, en parte, ¿no? Su éxito comunicacional. Claro. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, sí, claro. Los españoles dicen, el fenómeno de esta época es como el ahorcado vota al verdugo. Acá podríamos decir cómo es que la construcción de subjetividad puede hacer perder de vista el objetivo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, acá, ahora, sacando el tono que habíamos señalado, sí, entrando a lo científico. Quiere, digamos, captar esa gente, es verdad que uno vive sorprendiéndose de ciertas respuestas que se dan frente a una realidad, digamos, que es digamos, bastante macabra económicamente, socialmente, y sin embargo uno dice, ¿cómo puede esta gente estar pensando esto? Eso pasa, a uno lo enojan mucho, pero deberíamos sobreponernos a esto por un tema inclusive de política, no práctico, sino de política, de concepción, etc. Ahora, ¿cómo se levanta esto? Bueno, yo utilicé el concepto de levantar barreras. Durán Barba dijo de que esta iba a ser una campaña del miedo contra la decepción. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, y dijo además, que el miedo es mucho más fuerte que la decepción, por lo cual se estaba atribuyendo ya por adelantado, digamos, una victoria. A ver... Sí, Maquiavelo puro. Sí. Maquiavelo puro, es terrible. Entonces te está diciendo, mira, nosotros, no tiene ningún empacho, nosotros vamos a utilizar el miedo. De hecho lo están haciendo, es decir, vamos a demonizar a los candidatos, vamos a decir que Axel es comunista, que la Cámpora te va a gobernar tu vida, yo qué sé, que vamos a llegar a ser Venezuela. Todas esas son formas distintas de crear miedo. Estamos en la mitad del río, vas a volver para atrás, te vas a hablar. Utilizando una famosa frase de que no se cambia de caballo a la mitad del río, ¿no es cierto? Claro. Esa es parte de las estrategias del sentido común, usar frases muy conocidas, o basarse en frases muy conocidas. Ahora, la decepción siempre es más débil porque siempre hay una justificación, el tipo me decepcionó, pero bueno, no es culpa de él, como ellos usan las metáforas climatológicas, ¿no es cierto? El temporal, la sequía, cualquier cosa, entonces tiene una justificación. Que esta gente que lo quiere seguir votando a pesar de que lo ha jodido en sus intereses personales, tiene como justificativo. ¿Cómo se levanta el miedo? Que es la pregunta que vos implícitamente me hiciste. Bueno, el miedo es muy complejo de ser levantado, porque efectivamente actúa como un elemento desintegrador. Esto está muy estudiado, es decir, vos te sentís amenazado, no podés ni reflexionar. Claro. Y ellos se basan en eso. Acuden a los sentimientos, el miedo es uno de ellos, a los sentimientos más profundos del ser humano para paralizarlo. Ahora, quizás si esa gente tuviese
a esta hora de la mañana. No, pero se habla de miedo malo y miedo bueno. Sí. El miedo malo es aquel que te paraliza. Correcto. Es el del que está citando Durán Barba. Y se habla de miedo bueno, que se utiliza mucho también para analizar todo esto en psicoanálisis. Sí, el estrés, el distrés, el euestrés, claro. Claro, el tema de que efectivamente, por ejemplo, en los cuentos de hadas, vos viste que a los chicos les debes cuentos de hadas, sí. Por ahí, ahora no tanto, los pibes están en otra, pero los famosos cuentos de hadas están basados en el miedo a la bruja, esto, lo otro. Es una elaboración, lo estudió un autor que se llamaba, murió en 1970 y algo, que de 80, no me acuerdo bien la fecha, pero Bruno Bettelheim, dicho sea paso, un tipo que había estado en los campos de concentración, o sea que de miedo conocía, y hizo un hermoso libro que se llama El psicoanálisis y cuento de hadas, y le explicaba cómo los cuentos servían para elaborar el miedo que la gente tiene, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero acercar es que hay modos de acercarse a esa gente que tiene miedo con otro tipo de miedo positivo, que quiere decir, fíjate lo que te podés perder. Ese es un miedo, digamos, fíjate lo que te podés perder. ¿Qué te podés perder? Y bueno, tus hijos, si seguimos en esta, 4 años más, te vas a perder esto, te vas a perder esto, te vas a perder lo otro. Y ligado a aquello que es de su más íntimo interés, como son los hijos, la familia. Claro. A veces les resulta más lejano, aunque no lo creamos. La heladera vacía, este tipo de cosas que te estoy hablando. De hecho, te digo, yo soy en origen sociólogo, pero tengo después este posgrado en comunicación y me dediqué muchos años a comunicación publicitaria, semiótica de la publicidad. Hay teorías en la publicidad que dicen que todas las marcas, en última instancia, que trabajan sobre el sentido común, porque las publicidades trabajan, el campo de trabajo es el sentido común, claro. En realidad acuden al miedo, el miedo, justamente, el miedo de dos tipos. Te voy a dar 2 ejemplos muy rápidos, ¿sí?, para que se entienda, medio temáticos, pero, a ver, un miedo malo tiene que ver con mira, si vos no usás este producto, que tiene el 99,9% de eliminar todo tipo de microbios, ¿verdad? Bueno, se van a enfermar tus hijos, se van a dormir, yo qué sé. Y otra es decir, yo qué sé, el sabor del encuentro. Es el miedo de no participar de una comunidad de gente divirtiéndose y pasándola bien con modalidades argentinas de una cerveza como, no importa. Clarísimo. Que todo el mundo conoce. Entonces dice, bueno, ese es el sabor del encuentro. Ese es el miedo por perderse algo si vos no la consumís. Claro. Siempre está, obviamente, el hecho de hacer esto, hacer una acción, consumir tal cosa. En este caso es, bueno, tenemos un candidato que se llama Alberto Fernández, una vicepresidenta candidata que se llama Cristina Kirchner. ¿Por qué hay que votarlo? Bueno, porque efectivamente hay cosas que se pueden profundizar y vos te vas a perder algo que no alcanzas a visualizar. De eso hay que convencer a la gente. Claro, porque... bueno, es complejo. No, pero es interesantísimo, porque uno piensa, si llevara este gobierno a renovar, que está muy competitivo, yo decía, para ustedes, los sociólogos, los antropólogos, sería digno de estudio de cómo un gobierno que en 4 años prácticamente en lo socioeconómico fue un desastre, cómo logró... entonces uno pensaba, puede ser que yo ponga una botella de y acá mira, un ejemplo brutal, el mío, grosero, porque no tengo ni idea, pero por solamente después de 40 años de periodismo uno alguna cosa aprende hablando con ustedes. Digo, puede ser que yo ponga una botella que tenga un buen packaging y que no solo con eso, sino que al lado pongo otra botella, que es la de mi rival, y digo, ojo que la otra tiene veneno. ¿Puede ser que de esto estamos hablando? El gobierno juega diciendo... Bueno, de eso estamos hablando porque nos olvidamos de decir algo obvio, o me olvidé yo. Todo esto se construye bajo, digamos, la creación de un clima de odio que se han encargado, teniendo en cuenta que manejan los medios de comunicación, porque tienen el poder sobre ellos, sobre la mayoría, lo que se dice generalmente los medios hegemónicos, y han generado un odio tan tremendo que eso genera obviamente la base del miedo.
Entonces, bueno, la gente tiene miedo a eso y dice, bueno, efectivamente esa gente que es captable, que es parte de captable en el buen sentido, ¿no? Que gente que en última instancia son tus amigos, son con gente con la que tenés diferencias. Claro, yo tengo parientes, amigos. Es más, claro, yo contaba, Saúl contaba en el 2015 y en el 2017, yo decía, se enojaban los kirchneristas conmigo como loco, yo decía, ojo, ganamos por 10, ¿te acordás? Ganamos por 10. Claro, yo decía, claro. yo les voy a contar 3 casos y los oyentes que me siguen saben que es así. Yo decía, tengo el muchacho del garaje de casa, la chica del kiosco de al lado y el portero de enfrente de mi casa. Los 3 votaron a Macri y los 3 me decían, un cambio, Jorgito, se necesita un cambio. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron 2 años, la chica del kiosco vive en el kiosco, vivía en mi edificio, vive en el kiosco porque no puede pagar el alquiler, puso una cortina y vive ahí atrás. El del garaje había entrado al plan Procrear con el kirchnerismo, se había comprado un Ford Escort viejo, pero venía en el auto al trabajo, perdió el auto y el plan Procrear quedó endeudado con la familia en $10.000 porque lo perdió, no lo pudo pagar más. Y el portero de enfrente está trabajando ahora en el garaje haciendo horas extra porque no le alcanza la plata. Mirá qué panorama te estoy contando. Y de los 3, 2 lo van a volver a votar. Hablando estos días, ¿no? Y sabes, claro, entonces vos le decís, pero mira que tal cosa y tal otra, no jugando en contra, sino expresando las dudas, ¿no? Y me dice, mira, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que este país de M deje de ser la M que toda mi vida viví, quiero que mis hijos vivan en un país mejor. Claro, tremendo. O sea, la tierra prometida que el Macri dice a cada rato, estamos ya llegando a la orilla, no vamos a aflojar ahora. Claro. ¿Qué me contás de eso? Bueno, te cuento que efectivamente, además, no son experiencias históricas nuevas. Yo, estudiando este tema, y lo dejo constancia en el libro, por 2 razones que lo explico, no te sorprende, mejor dicho, cómo la política aplicada por ellos sigue los 11 principios de Goebbels a pie de puntilla, y te sorprende, porque en realidad vos decís cómo se puede volver a esas prácticas. Y realmente, bueno, Nazismo ha tenido mucho éxito en su momento, digamos, en conseguir lo que consiguió claro. en los primeros años. Habló del 33 al 39, del 23 especialmente en adelante, digamos, todo lo que consiguió de convencer a la población acerca de que había un enemigo que había que eliminar porque era el culpable de todos los males, en ese caso eran los judíos, acá son los K, y efectivamente había que convertir a Alemania, que estaba sumido en una crisis absoluta de disolución, en un gran país. Bueno, esto es muy parecido. De hecho, Barba, la gente no se escandaliza, pero Barba ha dicho que Hitler es un tipo espectacular. Brillante. Solamente, digamos, basado seguramente en este tipo de cosas. No creo que porque sea antisemita o algo por el estilo, que no lo sé, pero no lo creo, sino creo que es admirador de una política comunicacional que destruye, sincera, el alma de la gente, la captura. Yo hablo del alma de la gente, ¿no? Porque por fuera era buena figura. Sí, porque en realidad eso pasa con la democracia, la república, lo que estamos viviendo, que por fuera quedan las formas, pero adentro el alma ha sido capturada para el vampiro, digamos, y se lo maneja. Bueno, a ver, es un proceso muy complejo que se va disolviendo por las crisis. A veces la crisis económica, como vos estás señalando, no alcanza, porque tienen una ilusión de una Argentina idílica, claro, que supuestamente va a venir de mano de esta gente que lo único que hace es destruirla. Bueno, cuesta mucho laburo, hay que convencerla, quizás no es para una comunicación radial corta. Claro. Existen, digamos, formas de trabajo. Y eso, la campaña de Alberto Fernández, vos notás, te han consultado, hay equipos trabajando, como sí lo hace el macrismo, que tiene un trabajo muy serio en esto. ¿Hay equipos que estén trabajando en esto? ¿Lo notás o notás una campaña ahí medio artesanal, a como cada uno le guste? Mira, a ver, cuando uno habla de campaña, en realidad existen, justamente el concepto de campaña refiere a modalidades distintas, plataformas distintas de comunicación.
Y entonces te hago rápidamente una evaluación. Si vos, a ver, las cosas fueron mejorando, claramente están mejorando, ¿no? Sí. Hubo experiencia, se tuvieron no estoy al tanto, no tengo información, pero digo que yo deduzco, se fueron formando los equipos, están tratando de trabajar en forma ordenada. Vos te das cuenta rápidamente, por ejemplo, en lo que sería todo lo que es entrevistas personales en los medios, dadas por Alberto, que tiene un control directo sobre esas entrevistas, efectivamente hubo algunas últimas que han sido muy buenas. Claro, en territorio hostil, en territorio hostil, digamos, sí. Sí, en territorio enemigo, en Córdoba, etcétera, despliega inteligencia, despliega autoridad, despliega la imagen de un, digamos, futuro presidente que efectivamente va a sabe lo que quiere y tiene control sobre las cosas. Cuando vamos al campo de lo que se conoce como comunicación publicitaria, que también tiene sus diferencias, televisión, radio, vía pública, lo que nosotros conocemos, las cosas no están tan claras, se están acomodando, y para serte sincero, las cosas están mejor, pero a ver, no está definido por ahí para ese grupo de gente del cual estamos hablando, que está tan confundida y está tan cargada de odio, por ahí ¿por dónde entrarle? No está definida la campaña todavía claramente, porque vos lo que tenés que definir es, primero, qué barreras de resistencia tengo que levantar, y segundo, de qué modo lo voy a hacer comunicacionalmente, aunque no siempre se logre. Para eso se necesita mucho trabajo y tiempo. Creo que estamos mejor, por ejemplo, esta campaña de vía pública, donde aparece la foto de Alberto con el supuesto vice que lo va a acompañar, y hay una foto de Cristina Kirchner, pero en la mayoría hay fotos de gente común, por ejemplo. Esa es una buena pieza, digamos, de comunicación, que trata de explicar esto de que el frente va a ser de todos con todos, y el futuro, porque cierra así, el futuro es con todos. A ver, se compone todo de un trabajo muy digamos, pormenorizado, de piezas que se van articulando unos con otras. No queda tiempo para paso para avanzar mucho más, me imagino, aunque debe haber cosas preparadas, porque se nota que hay una mejoría en los planteos. Pero a mí me gustaría, estoy hablando a título personal, de que lo que Cristina Kirchner definió como el contrato social, que tiene la capacidad de referirse a aquellos que, pensando diferente, van a formar parte de este contrato, justamente de este bien común que todos queremos, pueda ser convencida. Todo eso falta un cacho de desarrollarlo, y bueno, eso obviamente sume a la gente que quiere terminar con la experiencia macrista en una impaciencia, y en algunos que están muy impacientes en una desesperación. Pero bueno, yo, a ver, creo que hay signos para ser optimistas, signos para no ser exitistas, porque no podés serlo, y algunos signos para preocuparse, pero como los que vos señalás. Y vos decís, pero ¿qué le pasa a esta gente? Bueno, pero bueno, de esos tres que contaste, uno cambió, dos no. Está bien. Pero bueno, está ya, bien. Vos fíjate que estábamos 51-49, ¿no? En el 15. Correcto. Tampoco las diferencias son tan grandes, y yo sospecho, además, perdóname que me sea larguero, que muchas de las cifras que aparecen, de los números que aparecen en relación a las encuestas, son maniobras comunicacionales que se utilizan, y que es difícil pensar de que bajo esta crisis, porque lo notas en la calle, mucha gente no haya cambiado su posición. Correcto. Pero bueno, Correcto. A ver, las cosas están muy polarizadas y todo puede pasar. Yo tengo confianza de que esto se va a terminar. Saúl, me comprometo, si te parece, después de las PASO, porque me interesa profundizar en algo que vos has estudiado mucho. Allá se me acaba el programa, no tengo más tiempo, pero me gustaría profundizar después en el tema de la verdad, en el tema del papel de los rol de los medios,
yo tengo un emblema cuando hago la tapa de diario, digo, en la época de la posverdad, no importa la realidad, lo que importa es lo que parece, y me gustaría profundizar en ese tema. ¿Puede ser? ¿Te parece? Es un tema interesantísimo, justamente es un tema fundamental en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? Claro. Los miedos, cómo te atacan las emociones, qué es esto del sentido común y por qué ellos deciden trabajar sobre el sentido común y no sobre proyectos políticos y económicos. Claro, claro. Sino que, bueno, el sentido común tiene que ver con los sentimientos humanos básicos, claro, pero creencias, etcétera. Pero bueno, se está terminando el programa, como me decís, y bueno, me comprometo, por supuesto, un gusto hablar con vos. Porque... Va a ser un placer, entonces. Saúl, encantado, y recomiendo el libro imperdible, La conquista del sentido común. Acabamos de hablar con su autor, Saúl Feldman. Gracias, Saúl, un gran abrazo. No, muchas gracias a vos, porque que estés muy bien. Gracias, muy amable.